Academia Cristo, aquí tu paz. Saludos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Pastor Carlos y en este video hablaremos de una pregunta que ha hecho que la humanidad especule por siglos. ¿Cuándo regresará Jesús? La Biblia habla de dos venidas de Jesús. Su primera venida ya tuvo lugar, la celebramos todos los años en Navidad. Su segunda venida será el último día. Las dos venidas de Jesús son muy diferentes, tanto en el estilo como en propósito. En su primera venida, Jesús vino humildemente, nació en un establo, envuelto en tiras de tela y puesto a dormir en un pesebre. El propósito de su primera venida era salvar al mundo del pecado. Las cosas serán diferentes cuando Jesús venga de nuevo. Esta vez no vendrá humildemente, sino con gran poder y gloria, con un fuerte llamado de trompeta rodeado de sus santos ángeles. Su propósito no será salvar al mundo, sino juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cuándo sucederá esto? La gente de todos los tiempos se ha preguntado y especulado. Poco antes de su muerte, los propios discípulos de Jesús le hicieron esa misma pregunta. Más tarde estaba Jesús sentado en el Monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Nadie sabe cuándo vendrá el último día. Los ángeles del cielo no lo saben. Ni siquiera Jesús, en su estado de humillación en esta tierra, lo sabía. Sin embargo, hay cosas que nosotros sabemos. Leemos en 2 San Pedro 3:10, pero al día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Esto es cuando menos se espera. Es por esto que Jesús dice: por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen. Hay otra cosa que nosotros sabemos. Las cosas se pondrán peor antes del final. Vivimos en un mundo en decadencia, lleno de pecadores haciendo cosas violentas e inmorales. La ley de Dios, escrita en los corazones del hombre, así como el amor de Cristo que vive en los corazones de sus seguidores, frena esta maldad hasta cierto punto. Sin embargo, justo antes del final, estas restricciones desaparecerán y el diablo será liberado por un corto tiempo. Porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría. Pero por causa de los elegidos, se acortarán. La maldad que actualmente experimentamos se intensificará antes del final. Escuchen lo que Jesús tuvo que decir acerca del tiempo antes de su segunda venida. Tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes. Cosas espantosas y grandes señales del cielo. Nosotros también tenemos las palabras inspiradas del apóstol Pablo. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que habrá hombres amantes de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interpretantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios, que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. Evítalos. Cada generación ha pensado eso. Ciertamente todas las señales que perecen al fin del mundo han ocurrido. Mientras a todos nos gusta especular, lo importante es estar listos. Recuerde las palabras de Jesús. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen.
En la siguiente lección veremos qué nos mantiene listos para encontrarnos con el Señor y qué nos sucede cuando morimos. Hasta la próxima, que Dios los bendiga. Academia Cristo, aquí tu paz. Academia Cristo, aquí tu paz. Bienvenido, mi nombre es Pastor Carlos. ¿Cuál es la posesión más importante que usted tiene? Algunos podrían decir familia, otros podrían contestar en términos de libertad o de su trabajo o de una nueva posesión material, especialmente valioso para ellos. Como cristianos hay una sola respuesta: la fe en Jesucristo como mi Salvador. ¿Por qué? Esto se reduce a una fórmula muy simple. Si tenemos fe, nosotros tenemos perdón completo y vida eterna. Por el contrario, sin fe no hay perdón y habrá solo castigo eterno en el infierno después que morimos. Recuerde las palabras de Jesús. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Como vimos en el video anterior, el último día podría llegar en cualquier momento. Todas las señales se han cumplido. Aún así, lo más probable es que morimos antes que el último día. De cualquier manera, es nuestra fe en Jesús la que nos mantiene preparados para encontrarnos con el Señor. Afortunadamente, nuestro Padre Celestial no está interesado en quitarnos nuestra fe. Sin embargo, el diablo sí está y tiene un poder considerable para engañarnos y para que cambiemos nuestra fe por cosas terrenales que parecen tan importantes. La buena noticia es que el diablo no tiene el poder de quitarle la fe a una persona que está decidida a conservarla. Aún así, debemos tener esto en cuenta. La fe es algo que recibimos como un don. Como dijo el apóstol Pablo a los Efesios, la fe, no nació en ustedes, sino es un don de Dios. Sin embargo, cuidar nuestra fe es nuestra responsabilidad, ya sea que mantengamos nuestra fe fuerte, exponiéndola al amor de Dios que se encuentra en la palabra de Dios y los sacramentos, o descuidemos hasta que muera. Es nuestra elección. En cierto sentido, espero que todos tengamos miedo de perder nuestra fe, porque los que tienen miedo de perderla, nunca lo hacen. Más bien tienen el consuelo mencionado por San Pablo en Filipenses 1:6. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes una buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No sabemos cuándo llegará el último día o cuándo moriremos. Sin embargo, podemos estar seguros de ir al cielo. Podemos estar seguros porque nuestra salvación depende 0% de lo que hagamos por Dios y 100% de lo que Dios, a través de los méritos de Jesús, ha hecho por nosotros. Imaginen nuestra ansiedad si Dios en su palabra hubiera dicho: por medio de la fe en Jesús, el 99% de tus pecados han sido perdonados. Sin embargo, ese último 1% necesario para el cielo depende de sí y que si has sido lo suficientemente bueno. ¿Cómo podríamos saberlo? Estoy seguro de que lo intentaríamos. Sin embargo, con el cielo o el infierno colgados en la balanza, cuanto más lo intentamos, más duda tendríamos en cuanto a si lo era suficiente, si éramos suficientemente buenos. Si se le pregunta ¿a dónde irás cuando mueras?, lo más que podríamos decir es:
Espero ir al cielo. Estoy tratando lo más duro. Solo espero que sea suficiente. Gracias a Dios que este no es el caso. En cambio, podemos estar seguros del cielo porque el 100% de nuestros pecados han sido perdonados. Somos libres de servir al Señor, no por temor y obligación, sino por amor. Eventualmente, nuestra vida en esta tierra terminará. ¿Qué pasa cuando morimos? Entonces el polvo volverá a la tierra, de donde fue tomado, y el espíritu volverá a Dios, que lo dio. Cuando nosotros morimos, nuestras almas se separarán de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos regresarán al polvo, ya sea que sean enterrados, cremados o destruidos en un terrible accidente. Estos serán levantados de nuevo en el último día. Más sobre esto lo veremos en el próximo video. Pero, ¿qué pasa con nuestro espíritu o alma? Volverá a Dios, que lo dio. En el caso de un incrédulo, Dios envía el alma al infierno para comenzar una eternidad de sufrimiento. Pero ¿qué hay de los creyentes? Como Jesús le dijo al ladrón en la cruz que creía en él: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el momento de muerte, nuestra alma se encontrará con el Salvador. Él nos saludará con estas palabras: Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Entonces nuestra alma reinará con Jesús en el cielo, esperando los acontecimientos del último día. En nuestro próximo video veremos lo que sucederá en el último día y el gozo en el cielo. Hasta entonces, que Dios te bendiga. Manténganse fuerte en la fe. Academia Cristo, aquí tu paz. Academia Cristo, aquí tu paz. Bienvenidos otra vez, soy Pastor Carlos. En este video nosotros vamos a ver qué pasará en el último día y el gozo del cielo. Para aquellos cristianos que aún están vivos en el último día, también llamado día del juicio final, será un momento de regocijo. Sin embargo, para los incrédulos, será un tiempo de tal terror que llamarán a las montañas para cubrirlos de la ira inminente de Dios. Por supuesto, en ese momento será muy tarde, porque este es el día de la salvación. Como vimos anteriormente, no sabemos cuándo llegará el último día. Sin embargo, sabemos lo que sucederá cuando pase. Leemos primero Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en Él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire el Señor. Y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Nosotros también leamos en 1 Corintios 15, 51 a 54. Presten atención, que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados.
En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto, que es corruptible, se haya vestido de incorrupción y esto, que es mortal, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. Estos dos pasajes nos dan la siguiente secuencia de eventos. Sin embargo, no piense en que esta secuencia sucede durante un periodo prolongado de tiempo. Todo esto pasará en un abrir y cerrar de ojo. En el último día, Jesús vendrá de nuevo con gran poder y gloria, anunciando con los sonidos de las trompetas y rodeado de sus santos ángeles. Se nos dice que cada ojo lo contemplará, incluso a los que lo traspasaron. Será un momento de juicio, el juicio personal del cielo o del infierno que tiene lugar en el momento en que una persona muere. Se hará público, así como el juicio de los que aún están vivos en el último día. Los frutos de la fe de los creyentes descritos por Jesús en Mateo capítulo 25, así como el egoísmo de los condenados, serán revelados. El día de juicio final, todos los muertos serán levantados corporalmente. No importa cómo murieron o si fueron enterrados, ya sea vaporizados por una bomba o ahogados hasta la muerte, cremado o enterrado en el mar, nuestro Dios Todopoderoso levantará a todos los muertos y volverá a juntar sus cuerpos. Los cuerpos de los incrédulos se reunirán con sus almas, que han estado sufriendo en el infierno desde su momento de muerte. Ellos, juntos con los incrédulos que aún viven a su regreso, serán enviados al infierno para siempre. Así dice Mateo 25. Del mismo modo, los cuerpos de los creyentes se reunirán con sus almas que han reinado con el Señor en los cielos desde el momento de su muerte. Sin embargo, los cuerpos de los creyentes serán glorificados. Nuestros cuerpos glorificados, libres de pecado, no estarán sujetos a la muerte y la decadencia. Imperecedores durarán toda la eternidad. Tampoco sufrirán enfermedad o deterioro. Los creyentes en Jesús, aún vivos a su regreso, también recibirán estos cuerpos glorificados. En un instante y juntos seremos reunidos al Señor en el aire. Entonces Dios destruirá estos cielos y la tierra con fuego y hará un nuevo cielo y una nueva tierra. Será la morada del hombre con Dios. ¿Cómo será la vida para nosotros? Será perfecto. En términos que podemos entender, la Biblia dice: Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Cualquier cosa que cause dolor, decadencia, angustia, depresión o discordia, desaparecerá. Piensa en su tiempo más feliz en esta tierra y multiplique eso por 1000 y todavía no se acerca a la alegría que tendremos con Él en el cielo. Una alegría que nunca disminuye, nunca envejece y nunca termina. En nuestros videos final veremos el milenarismo, el falso concepto de un cielo aquí, en esta tierra, antes del final. Hasta entonces, Dios los bendiga. Academia Cristo, aquí tu paz. Academia Cristo, aquí tu paz. Bienvenidos de nuevo a este serie de videos en el tiempo de los últimos días.
Comencemos por revisar lo que sucederá en el último día. Cuando Jesús regrese y su voz sea escuchada por toda la tierra, todos los muertos se levantarán. Es decir, sus almas se reunirán con sus cuerpos. Junto con los que aún viven, los resucitados comparecerán ante su trono de juicio. Los incrédulos serán condenados a una eternidad en el infierno. Aquellos que por fe han sido limpiados en la sangre de Cristo serán glorificados y vivirán con Jesús para siempre en la bendita presencia de Dios en los cielos. Con el regreso de Jesús, este mundo actual llegará a su fin. Pero según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde reinará la justicia. Jesús ya ha venido una vez, su nacimiento y ministerio terrenal, y no vendrá de nuevo hasta el último día, en el que habrá una resurrección y el juicio final. Esta ha sido la teología cristiana tradicional desde la época de la iglesia cristiana primitiva en adelante. Sin embargo, hace unos 200 años apareció una falsa doctrina que enseñaba múltiples resurrecciones y múltiples apariciones de Jesús antes del final. Esta es la enseñanza del mileniarismo. Hay diferentes ramas de mileniarismo. Los dos más populares son el premileniarismo y el premileniarismo dispensacional. Hay dos diferencias básicas entre ellos. La primera tiene que ver con el número de veces que Jesús vendrá a la tierra. Además de su aparición en el último día, los premileniaristas dicen que vendrá una vez. Y los premileniaristas dispensacionales dicen que 2 veces. La segunda diferencia está en cuántas resurrecciones de los muertos habrá. Los premileniaristas dicen que habrá 2. Y los premileniaristas dispensacionales dicen que hasta 4. Dado que el premileniarismo dispensacional tiene actualmente el público más amplio, veremos primero su teología. Basándonos en una interpretación errónea de Apocalipsis 20, ven la siguiente secuencia de acontecimientos. Primero, antes del último día, en un momento desconocido, Jesús vendrá por segunda vez y flotará sobre la tierra. En este momento, todos los creyentes muertos se levantarán de su tumba. Esta es la primera resurrección. Estos creyentes resucitados, así como todos los creyentes vivos, serán tomados para encontrarse con Cristo en las nubes. A esto lo llaman el rapto. Los incrédulos vivientes se quedarán atrás en la tierra. Número 2. Inmediatamente después del rapto, habrá un periodo de 7 años de muerte y destrucción, que ellos llaman la gran tribulación. Número 3. Al final de la gran tribulación, Cristo vendrá por tercera vez. Juzgará al mundo, el primer juicio, atará a Satanás durante 1000 años y levantará a los creyentes del Antiguo Testamento y a los cristianos que murieron durante la gran tribulación. Esta, dicen, es la segunda resurrección. Número 4. Con Satanás atado, Jesús reinará en esta tierra durante 1000 años. Este es el milenio. Será un tiempo de paz en el que habrá una conversión masiva al cristianismo, especialmente entre los judíos. El número 5. Al fin de los 1000 años, el diablo y sus fuerzas, Gog y Magog, están sueltos para librar una tremenda batalla. Son derrotados y arrojados al lago de fuego, el infierno. Esto es lo que llaman el juicio del trono blanco. El mundo es destruido con fuego y Dios morará con el hombre en los nuevos cielos y la nueva tierra. El premileniarismo es ligeramente diferente, en que enseña que el rapto ocurrirá después de los 7 años de la gran tribulación, en lugar de antes. Todavía hay una tercera rama llamada postmileniarismo.
Ellos no creen que Jesús establecerá un reino terrenal durante el milenio. Sin embargo, será un tiempo de gran actividad espiritual. Además, creen que Jesús no regresará hasta después del milenio. Lamentablemente, gran parte de lo que enseñan los mileniaristas no está en armonía con el resto de las Escrituras. Considere lo siguiente: la Biblia solo habla de la primera venida de Cristo, su nacimiento, y su segunda venida en el último día. El mileniarismo habla de una tercera o hasta cuarta venida de Jesús antes del fin. Recuerde las palabras de Jesús. Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Jesús dijo que su reino no es de este mundo. El mileniarismo enseña que Jesús reinará en esta tierra durante 1000 años antes del fin. No hay otro pasaje en la Biblia que apoye la afirmación de los mileniaristas de que habrá múltiples resurrecciones. Solo habrá una resurrección de los vivos y los muertos, que es en el último día. La Biblia tampoco habla de múltiples juicios como enseñan los mileniaristas. Cuando una persona muere, el juicio es inmediato y final. El alma del incrédulo va al infierno y el alma del creyente va al cielo. En el último día, Dios hará público ese juicio, así como el juicio de los que aún están vivos en el último día. Eso se encuentra en Mateo 25. No hay nada en la Biblia que soporte un rapto. 1 Tesalonicenses 4, 13-18, el pasaje principal que los mileniaristas utilizan para apoyar esta enseñanza, simplemente explica que en el último día Jesús regresará visiblemente a este mundo, levantará a los creyentes y se reunirá a sí mismo tanto a ellos como a los cristianos que aún están vivos en la tierra a su regreso. Ser tomados junto con ellos en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire es lo que sucederá en el último día, no antes del último día. En el siguiente video continuaremos nuestra mirada al mileniarismo. Hasta entonces, Dios los bendiga. Academia Cristo, aquí tu paz. Academia Cristo, aquí tu paz. Saludos una vez más. En Academia Cristo creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. También creemos que para conocer la verdad, debemos dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Esto sucede cuando tenemos en cuenta dos factores a medida que interpretamos. Uno, el contexto, y dos, cómo la interpretación armoniza con el resto de la Escritura. En el video pasado les mostramos cómo las múltiples venidas, los múltiples juicios, las múltiples resurrecciones, el rapto y un reinado terrenal de Jesús en esta tierra, como enseñan los mileniaristas, no concuerda con el resto de la Escritura. En este video veremos si su interpretación de Apocalipsis 20 se ajusta al contexto de todo el libro de Apocalipsis. El contexto de un pasaje nos llevará a reconocer si las palabras que Dios inspiró describen los acontecimientos en términos literales o simbólicos. Estaríamos equivocados al interpretar algo como simbolismo cuando el contexto deja claro que no lo es. Por ejemplo, algunos, con el fin de dar cabida a la teoría de la evolución, interpretan los 6 días de la creación como días simbólicos que representan millones o miles de millones de años. Pero están equivocados. Génesis describe cada uno de estos días como noche y mañana. El contexto indica que son 6 días reales, normales, no simbólicos. Es perjudicial para las Escrituras interpretar lo que Dios escribe literalmente como simbolismo.
Pero es igualmente perjudicial para la palabra de Dios interpretar lo que Dios describe como simbólico como algo literal. Ese es el problema con el mileniarismo. Los mileniaristas interpretan como literal lo que por contexto es obviamente simbólico. El Apocalipsis es una serie de 7 visiones que Dios dio al apóstol Juan. El propósito de estas visiones no es dar una cronología de acontecimientos futuros específicos, sino proclamar que la iglesia cristiana, perseguida por Satanás y sus aliados, será victoriosa al final. Y el contexto nos muestra que estas visiones están llenas de simbolismo. En el primer capítulo, Juan ve a Jesús de pie en medio de 7 candelabros de oro y sosteniendo 7 estrellas en su mano. Sin embargo, Jesús mismo le dice a Juan que lo que ve es simbólico. Las 7 estrellas son los ángeles o mensajeros de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Por la propia palabra de Jesús, debemos reconocer que estas visiones contienen simbolismo e interpretarlas en consecuencia. En este momento, los invitamos a pausar el video y a leer el capítulo 20 de Apocalipsis. Reconociendo la naturaleza simbólica de este capítulo, podemos hacer las siguientes observaciones. Primero, el ángel, literalmente el mensajero, que Juan vio bajar del cielo, representa a Jesús. Segundo, el dragón es el diablo. Tercero, la cadena que atrapa al diablo es un mensaje del Evangelio del perdón pleno y libre por medio de la fe en Jesucristo. La proclamación del Evangelio destruye las mentiras acusadoras del diablo para que las naciones no sean engañadas. Cuarto, los 1000 años son un número simbólico, al igual que todos los números del libro de Apocalipsis. Dado que los 1000 años comienzan con encierro de Satanás y terminan con su liberación por un corto periodo de tiempo antes del final. Los 1000 años simbolizan la era del Nuevo Testamento, con la proclamación del Evangelio en todo el mundo, limitando la influencia de Satanás. Quinto, Juan vio en el cielo no los cuerpos, sino las almas de los que murieron por la fe. Experimentaron la primera resurrección. Como sus cuerpos no estaban en el cielo, la primera resurrección no puede ser una resurrección física. Se refiere a la resurrección espiritual que tiene lugar cuando los cristianos llegan a la fe y pasan de la muerte espiritual a la vida espiritual. Desde el momento de su muerte física, sus almas reinan con Jesús en el cielo. Sexto, el resto de los muertos son los muertos espirituales, los incrédulos. Después de morir físicamente, lo único que tienen que esperar es la segunda muerte, la muerte eterna en el infierno. Séptimo, el corto tiempo en que el diablo y sus seguidores estarán sin cadenas es el tiempo justo antes del único juicio en el último día. En Mateo 24, Jesús describe el corto tiempo antes del fin como un tiempo de gran deserción y engaño. Un tiempo en el que el Evangelio se vería tan disminuido que incluso los mismos elegidos se perderían. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin.
Octavo, Gog y Magog, tomados de Ezequiel 38 y 39, simbolizan a todos los gobernantes y naciones aliados del diablo que se oponen al cristianismo. Su reinado de persecución llegará a un final rápido cuando Jesús regrese en el último día para juzgar a los vivos y a los muertos. Noveno, la visión de Jesús en el gran trono blanco se refiere a este juicio en el que todos los muertos serán levantados y su juicio, así como el juicio de los que aún están vivos en el último día, se harán públicos. En nuestro video final examinaremos directamente el capítulo 20 de Apocalipsis. Hasta entonces, bendiciones. Academia Cristo, aquí tu paz. Academia Cristo, aquí tu paz. Saludos y bienvenidos a este video final sobre el fin de los tiempos. En el video anterior explicamos una interpretación bíblica de Apocalipsis 20, una que tiene en cuenta el simbolismo claramente encontrado en el libro y está en armonía con el resto de las Escrituras. Sin más introducción, revisemos esa interpretación en su contexto, caminando juntos por Apocalipsis 20. Vi entonces, que es la visión de Juan, que un ángel, que es Jesús, descendía del cielo. Llevaba en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Esto simboliza la verdad y el poder del Evangelio que atrapa el poder de Satanás. Seguimos. Apresó Jesús al dragón, que es la serpiente antigua y que es también el diablo y Satanás, y lo ató durante 1000 años. Acuérdese, un número simbólico que representa la era del Nuevo Testamento, el tiempo en que el Evangelio de Jesucristo fue revelado plenamente. Siguiendo, luego Jesús, a través de su mensaje de perdón pleno y libre, lo arrojó al diablo, al abismo, y lo encerró. Y selló la puerta para que no volviera a engañar a las naciones hasta el cabo de los 1000 años. Era del Evangelio del Nuevo Testamento. Después de esto, es necesario que se le suelta al diablo por un poco de tiempo. Un tiempo de diserción y engaño. Un tiempo en el que el Evangelio se vería tan disminuida que incluso los mismos elegidos casi se perderán. Siguiendo en el 4, vi, Juan en su visión, entonces unos tronos, y sobre ellos estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar. También vi las almas. Solo las almas, sus cuerpos todavía estaban en la tierra, polvo y ceniza, esperando la resurrección del último día. Vi las almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los mártires, aquellos que fueron asesinados a causa de su fe en Cristo. Ellos son los que nunca adoraron a la bestia, ni a su imagen, que es el diablo y sus engaños, ni aceptaron jamás llevar su marca en la frente, ni en las manos. O sea, no habían negado la fe y se habían convertido en la propiedad del diablo. Y estos volvieron a vivir. En el griego original no dice vinieron a la vida, sino que más bien vivieron. Y reinaron con Cristo en el cielo durante 1000 años. Las almas de los que murieron en Cristo reinan con Él en el cielo y continuarán reinando hasta el fin de los tiempos. Versículo 5. Esta es la primera resurrección. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. El resto de los muertos, a los muertos espirituales cuyas almas están en el infierno, no llegaron a la vida. Mejor traducido, no vivieron y reinaron con Jesús en los cielos porque están en el infierno, hasta que se terminaron los 1000 años. Versículo 6. Bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección, los cristianos hechos vivos en Cristo.
Pues la segunda muerte, una muerte eterna en el infierno, no tiene poder sobre ellos. Al contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él durante 1000 años. Tras la muerte, el alma del cristiano reina con Cristo en el cielo desde ese momento final hasta el fin de los tiempos. Versículo 7. Al cabo de los 1000 años, Satanás fue puesto en libertad de su prisión y salió a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, y a Gog y Magog, llamados de Ezequiel 38 y 39, refiriéndose a todos los gobernantes y naciones que se oponen a los cristianos. Siguiendo, a fin de reunirse para la batalla. Su número era incontable, como la arena del mar, y subieron por todo lo ancho de la tierra, y rodearon al campamento de los santos y la ciudad amada. Pero del cielo cayó fuego y los consumió. El diablo, que los había engañado, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El corto tiempo en el que el diablo y sus seguidores tendrán poder, o sea, que están sin cadena, terminará con el juicio final del último día, en el que estarán en el infierno sin más poder, el poder de engañar a las naciones. Versículo 11. Vi, la visión de Juan, también un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, Jesús en su trono. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se volvió a hallar su lugar. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos, grandes y pequeños, juicio en el último día. Unos libros fueron abiertos, y después otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. El mar entregó los muertos que yacían en él. También la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían con ellos. Y cada uno fue juzgado. Acuérdense, el juicio final en el último día, conforme a sus obras. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, o sea, el infierno. Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego, perdido eternamente en el infierno. El mileniarismo, además de estar en desacuerdo con el resto de la palabra de Dios, conduce a la especulación que San Pablo advirtió en su carta a Timoteo. Una especulación que conduce a una distracción y un anhelo de un cielo aquí en esta tierra. Nosotros, en la Academia Cristo, nos consuela el libro de Apocalipsis. Nos promete, incluso con los ataques que sufrirá la iglesia cristiana, que acabará victoriosa. Con San Pedro, esperamos ansiosamente el nuevo cielo y la nueva tierra del día del juicio final. Mientras tanto, seguimos predicando el Evangelio, que nos asegura de nuestra resurrección final y eterno en el cielo. Ven rápido, Señor, que Dios lo bendiga. Amén. Academia Cristo, aquí tu paz.